Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo sector Tertuliano con EI. Y en esta ocasión le damos la bienvenida a nuestro primer invitado especial, el ingeniero Luis Alberto Solís Franco. Gracias, Ronald. Siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes, los estudiantes, la parte fundamental para quien nos debemos como docentes. La docencia es parte de mis pasiones y por lo tanto un buen tiempo en esta universidad y muchas gracias por la invitación para compartir. Como esto es un sector de estudiantes, egresados, profesionales de ingeniería civil, antes de empezar con nuestra charla, quería preguntarle algo muy importante. ¿Es qué lo llevó a estudiar ingeniería civil? ¿Por qué? A ver, dos temas diría. Primero, si bien yo no elegí empezar en ingeniería civil, cuando yo salí de la universidad tenía la intención de hacer ingeniería electrónica, debido a que en mi juventud, estudiante del secundario, un gran mentor, mi padre, que hacíamos cosas de todo, arreglábamos licuadora, lavarropa, o hacíamos cosas para jugar, o volantines, globos aerostáticos. Bueno, esa es la vida de mi padre, y eso despertó, digamos, el qué y cómo hacer las cosas con ingenio. A eso se suma otro mentor que es el el profesor Carlos Kirling, que era un profesor de matemática con el quien yo tomé clases de matemática y me abrió la mente y me abrió la matemática. Entonces yo me fui a la Argentina a estudiar ingeniería electrónica y estaba estudiando 3, 4, 5 meses y mi padre me dice, bueno, hay que volverse nomás. Sí, pues no había condiciones. Y bueno, y estaba en camino de vuelta y en el norte argentino, en Salta, había un hermano de mi madre que me dice, quédate aquí, después vemos cómo estudiar. Y bueno, me quedé en Salta y en Salta no había electrónica, pero había ingeniería civil. Entonces ahí entré a ingeniería civil y la verdad que no me arrepiento. Creo que también era una de mis aptitudes, diría yo, para hacer ingeniería civil. Siempre me ha gustado, me ha encantado. Y bueno, pero además la ingeniería electrónica, el deseo ese lo he cumplido con mi hijo, que es ingeniero electrónico. Sí. Así que no, me encanta la ingeniería civil, que una carrera muy amplia, muy interesante, pero obviamente que requiere de una formación matemática muy fuerte, la cual por suerte la tuve. Usted nos decía al principio que la docencia es una de sus pasiones y también es uno de los docentes más antiguos de la carrera de ingeniería civil en la estatal de Santa Cruz, ¿no? Sí, en realidad la carrera pues se creó el año 1973. Yo me recibí el año 75 en la Argentina, me quedé un tiempo trabajando allá y a mediados del año 77 me vine a vivir a Santa Cruz. Y entre los temas de búsqueda de trabajo encontré la universidad y pude entrar a tiempo completo. O sea, yo trabajaba a dedicación exclusiva, se llamaba en aquella época, ¿no es cierto? Todo el tiempo completo en la universidad. El año 77. Entonces son 46 años que ahora en septiembre cumplo. Empecé dando isostática 1, isostática 2, y otra materia era estática y resistencia a materiales para ingeniería industrial. Y estuve hasta el año 81, que me retiré de tiempo completo, me fui a trabajar a la Corporación de Desarrollo, pero seguí con una materia isostática, ¿sí? Y después de bastante tiempo ya después tomo otras materias. ¿Qué se siente ser el docente? Bueno, usted tiene un largo recorrido dentro del rubro de la construcción
y seguramente que a lo largo de todo ese tiempo, de todas las experiencias, ha topado con varios alumnos, ¿no? Por supuesto que sí. Es una de las grandes satisfacciones es después poder trabajar con los alumnos. Yo me dedico más a la supervisión, fiscalización de obra, diseño, proyecto, no tanto como a la construcción en sí. Y la verdad que he tenido muchos alumnos con los cuales, con algunos he trabajado con ellos, he contratado a varios de ellos y también algunos de ellos me han contratado a mí, ¿no es cierto?, como profesional, ¿no es cierto? Muchos tienen empresa y he trabajado para ellos. Hoy en la actualidad debo estar con 3 o 4 ex estudiantes de la René Moreno que trabajan conmigo. Una particularidad interesante es que he tenido obviamente auxiliares de cátedra y con varios de los auxiliares de cátedra hoy trabajo, por ejemplo, trabajan conmigo. ¿Por qué? Porque además de ser un auxiliar también los he formado y en muchos casos he hecho algunos, llamémosle experimentos, ¿sí?, de por ejemplo con algunos de ellos hacer su tesis desde 4º semestre. Obviamente no es oficial, no se puede hacer, pero hemos empezado su tesis a armar como un rompecabezas. En esta materia va a estudiar esto, en esta otra, así. Y hemos cambiado el chip. ¿Por qué? Porque la ingeniería civil es el manejo de la física. Si ustedes ven en sus materias, ¿cuál es la teoría del cálculo de la estructura? La teoría de Newton de hace más de 400 y pico de años. La teoría como en sí no ha cambiado la forma, ha cambiado la tecnología, ha cambiado con computación, etcétera. Pero la formación matemática, la formación de la física, la ingeniería es manejo de la física. Y por lo tanto, el tener una amplitud en manejo matemático, físico de las cosas, ¿no es cierto? Hemos podido hacer tesis muy interesantes. Tal es así que tengo un grupo con ellos, que nos reunimos de vez en cuando, y es sumamente interesante estar con estos alumnos profesionales ya hoy día, que están investigando, yo estoy investigando esto, mire, ¿por qué no vemos esto? Realmente es muy interesante y satisfactorio. ¿Usted, aparte de la Gabriela, ha sido docente en alguna universidad más? Yo he sido docente en la universidad donde salí, en la Universidad Católica de Salta. Ahí empecé con isostática. Después he sido docente en la UPSA y he sido docente en la Católica. En la UPSA con una materia de gerencia de la ingeniería, que era un mix entre ingeniería legal, supervisión, fiscalización, seguimiento de obras, gerenciamiento de obras. Y en la Católica di la materia también de ingeniería legal, que es una de las materias que doy aquí también en la René Moreno. Ya que estamos hablando de esa materia, hace poco yo tuve la oportunidad de conocer a su hijo, el que es ingeniero electrónico, y me comentaba que una de sus pasiones de usted es lo que es el tema del Excel y la parte legal, y bueno, también la parte económica, ¿no? Que a mí en lo personal me ha tocado ser su alumno en la parte económica y para qué se hizo entender muy bien, digamos. Bueno, en realidad el tema informático fue algo que yo hice después que me recibí. Cuando yo me recibí en la Argentina, no es que no había computadora, no había máquina de calcular. Obviamente a ustedes les parecería terrorífico ahorita que le digan, oye señor, calculen sin máquina de calcular. No había máquina de calcular. Había lo que se llama la regla de cálculo, un instrumento para hacer algún tipo de cálculo. Entonces cuando yo llego acá, después de haber trabajado en la Argentina, cero computación, llegué aquí y fue algo que me atrajo y me metí a hacer cursos de computación. Pero después, como yo estaba en la parte de proyectos de ingeniería, proyectos de carretera, proyectos de cálculo de estructura,
aparece mediado de los años, a principios de los 80, digamos, la primera hoja electrónica, que era el VisiCalc. El VisiCalc tenía 64 filas, ¿no es cierto?, y 32 columnas. Hoy el Excel tiene 1 millón y pico de filas y 16.000 y pico de columnas. Entonces aparece el VisiCalc, después el Multiplan, después el 4 Pro, el Symfony y finalmente, mira, en los 80 el Excel. En ese momento ya yo había avanzado bastante en la computación, o sea, en programación, en lenguaje Fortran, COBOL, DIBOL, C++. Pero vi que la hoja electrónica era un instrumento espectacular para la ingeniería. Entonces me empecé, no como a decir voy a estudiar esto, sino a utilizarlo para hacer mi trabajo. Entonces no es que yo hice muchos programas pensando voy a hacer programas de ingeniería, no. Son cosas que hacía para mi trabajo de todos los días. Incluso yo escribí un artículo por allá por los años 85, que cuando lo escribí me dijeron, vos estás loco, porque yo decía en ese artículo que en poco tiempo el ingeniero no va a necesitar del programador de computadora, del operador del sistema, del analista de sistema, de la secretaria, y lo va a hacer todo él. Entonces pensar en ese momento eso, mira, vos estás loco. Hoy uno lee ese artículo y dice, bueno, pero qué tonto, ¿no? Obviamente que las cosas son así, ¿no es cierto? Entonces vi que este tema de hoja electrónica era una herramienta espectacular y me metí muy profundo en el tema, y la verdad que me generó mecanismos de trabajo para conseguir bastante trabajo, ¿sí? Porque me ayudaba, en realidad al final de cuentas uno el día de mañana le pagan por el tiempo que ocupa por hacer algo. Entonces esta herramienta uno hace las cosas más rápidas, en otras palabras gana más en menos tiempo, y eso obviamente me ha ayudado mucho. El tema que comenta Ronald de mi hijo, ingeniero electrónico, yo desde el principio lo llevé de aplicaciones electrónicas a la ingeniería civil. Tal es así que su tesis, con hoy su socio, que se recibieron juntos, hicieron su tesis juntos, hicieron un perfilómetro, que era una barra jalada por una movilidad, con una rueda, que calculaba la deformación, ¿no es cierto?, del pavimento. Esa fue su tesis. Y bueno, y después instrumentación de edificios, instrumentación de puentes, deformaciones de elementos estructurales. Siempre lo he llevado a que pueda hacer esas cosas, y si bien tiene un amplio trabajo hoy, no quiso entrar a trabajar en ningún lado, dijo yo quiero ser empresario. Y bueno, hicimos una empresa, él es socio y yo. Hace rato que los he dejado, yo ya están con pantalones largos hace muchos años, y trabajan ellos dos en hacer software y hardware, ¿no es cierto?, de electrónica. Y bueno, creo que fue bastante interesante la exposición que hizo la otra vez aquí en la René Moreno, de aplicaciones para la ingeniería civil, ¿no es cierto?, que prácticamente no hay mucho de aquello, ¿no? Usted a lo largo de su carrera también ha sido perito en varias ocasiones y es asesor técnico de la Sociedad de Ingenieros, ¿no? Sí, en realidad esa es otra gran área de la ingeniería, que es la parte de la ingeniería, llamémosle ingeniería legal. Tenemos, ustedes saben, en la carrera la materia de ingeniería legal, en la cual soy docente de uno de los grupos. ¿Cómo nace aquello? A mediados de los años 80, yo me presento a un concurso de mérito para ser subgerente de la Cámara de la Construcción. Y después pasé a ser gerente. Y como gerente de la Cámara de la Construcción, parte de la actividad empresarial, gremial, era participar en aquellas épocas de la redacción de las normas de contrataciones. ¿Por qué? Porque los gobiernos de aquella época, para hacer la redacción de las normas de contrataciones, llamaban a los sectores.
a la empresa constructora, a empresas consultoras, etcétera. Y entonces yo fui desde aquellas épocas el que iba en representación de la Cámara de la Construcción y después también en representación de la Cámara de la Construcción Nacional a las reuniones con el gobierno donde redactábamos la norma de contratación. Entonces, de los años 85, 86, por allá. Y ¿hasta cuándo? Hasta los años 2000 y algo. Porque la norma que hoy día, que es el Decreto Supremo 181 del año 2009, lamentablemente el gobierno nunca llamó a los sectores, hizo una norma que yo diría ha retrocedido muchos años a lo que habíamos avanzado hasta el año 2000 y pico. Pero eso, el conocimiento profundo de las normas de contrataciones, también me llevó a participar. Yo tuve 3 años de asesor de un ministro de Obras Públicas, de Transporte, que era en esa época, y también participé como parte ya del gobierno en la redacción de las normas. Adicionalmente a eso, hay un aspecto importante en la ingeniería que es el tema de planificación de transporte. Y estuve 3 años a cargo de los corredores de integración, visitando muchos de los países de Sudamérica, y eso significaba también conocimiento de normas, ¿no es cierto?, para compartir normas con otros países o ver qué tenían en los otros países en el tema de la ley de la ley de concesiones. Entonces me llevó a esa área, ¿sí? Y obviamente eso me ha llevado a que existe trabajo con las empresas constructoras o con entidades del Estado en los cuales en algún momento se generan conflictos, y esos conflictos se dilucidan en juicio, y muchas veces hay un juez que pide peritaje o perito por parte de una empresa. Y bueno, y ahí empezamos con juicios, ¿no? Sobre todo en varias ocasiones en los cuales había que, bueno, llegar a la verdad técnica, que es lo que no puede hacer un abogado, un juez, que tiene que decidir sobre algo que son problemas de conflictos técnicos. Entonces se llaman a peritos para que hagan informes técnicos, peritajes, sobre los cuales ya después un juez, ¿no es cierto?, hace una decisión jurídica, ¿no es cierto?, de tomar una decisión. Con todas estas creaciones, los software y todo lo que me comentaba de su hijo, ¿han habido casos que lo ha llevado para ciertos peritajes? Y sí, en realidad un caso interesante, no de peritajes, pero sí de ver qué pasó. Si ustedes recuerdan, cuando se abrió a la entrada del puente del Urubó, ¿no es cierto?, se separó. Dijimos, ¿por qué no vemos qué es lo que ha pasado? Entonces le ofrecimos al municipio de Guarne, le ofrecimos al municipio de Santa Cruz, le ofrecimos a la gobernación que podíamos hacer mediciones de alta precisión electrónica para ver qué estaba pasando. Lamentablemente ninguno quiso contratar el servicio, pero lo hicimos, ¿no es cierto?, solamente como empresa de mi hijo. Puso unos instrumentos ahí para medir deformaciones. Y creemos nosotros tener el por qué hubo aquella falla, porque llegamos a determinar que con esas mediciones se medían lo que todos los días se deformaba el puente, pero además se puso un control de temperatura y se veía clarito que todos los días el puente se deformaba y se estiraba y se encogía, se estiraba y se encogía, ¿no es cierto? Están las curvas, entonces, pero entre el puente, el acceso al puente, la losa, el acceso al puente y el puente, ¿no es cierto?, aparentemente se juntó mucha arena, la arena es compresible, entonces no permitía dilataciones, y con el tiempo de muchos años empezó a recorrerse el puente. Pero eso lo pudimos detectar, ¿no es cierto?, y definir por el tema de poner elementos electrónicos. Y en algunos, y después se han puesto
también elementos de mediciones electrónicas para saber qué es lo que ha pasado con una deformación o con una inclinación de una estructura. Cuando hablamos de Santa Cruz, y bueno, el puente es una obra grande, pero cuando hablamos de Santa Cruz, a mí se me viene a la mente lo que es el desarrollo, y algo muy particular de Santa Cruz, al menos cuando usted llega en avión en la noche, es que están en anillos, se ve bonito todo. ¿Ha sido parte o cómo se da lo que es la planificación de Santa Cruz? Bueno, Santa Cruz se empieza a planificar muy temprano en el sentido de cuando era una ciudad muy, muy pequeña. Pueblito. Pueblo, sí, siempre le dijimos nosotros con cariño el pueblo, pues no, hasta ahora ¿no? Muchas veces decimos el pueblo, ¿no? Pero realmente era un pueblo. En aquella época el pueblo hasta dónde llegaba. O sea, estoy hablando de los años 60, en la época que yo era estudiante de colegio. Hacia el sur, Nacional Florida. Hacia el norte, el Hospital San Juan de Dios. Hacia el poniente, La Cañoto, que era Lecho Río. Y hacia el naciente, el cementerio. Eso era Santa Cruz. Cuando yo me fui a estudiar. Cuando yo vuelvo a estudiar, yo tuve 5 años sin venir. Y vine para primer año y después estuve 5. Y realmente me sorprendí de lo que había empezado a crecer Santa Cruz. Entonces se lo toma a Santa Cruz a través de lo que era el Comité de Obras Públicas, ¿no es cierto?, lo que se llamó el plan Techín, que fue una consultoría que se hizo. Y ahí se define, ¿no es cierto?, una planificación en anillo, ¿sí? Y empieza a crecer en anillo. Gracias a qué crece Santa Cruz, a la regalía. La regalía en los años 30, que era una ley de la República, que había que darle regalía a los departamentos productores, años 37, 38, que solamente tuvo que haber las luchas cívicas de los años 50, 57, 58, sangrienta. La masacre de Teravinto. Sí, señor, muy sangrienta para conseguir las regalías y que lleguen las regalías, y con eso empezó a crecer Santa Cruz. Pero además el otro aspecto fundamental, que es el emprendedurismo del cruceño. O sea, la gente, los profesionales, que empezó a hacer empresa y dijo, bueno, no recibimos plata del gobierno central, hagamos cooperativa. Y así nace CRECO, Tazahuapac, y con el esfuerzo de los cruceños, y con la plata de los cruceños, y con la visión de los cruceños, y empieza a crecer, ¿no es cierto?, con la regla. Después del Comité de Obras Públicas viene la Corporación de Desarrollo. La planificación se la hacía en lo que se llamaba plan regulador. Hasta hoy se habla de plan regulador, pero no existe el plan regulador. En realidad es una oficina de planificación del municipio. ¿Pero por qué se llamó plan regulador? Porque el plan regulador es una entidad autárquica, descentralizada, que era solventada con el municipio y con el Comité de Obras Públicas. Estamos hablando de fines de los años 70. ¿Sí? Entonces era independiente de la política, independiente de las presiones sociales, independiente, se hacía planificación. Me tocó participar de aquello. En ese entonces esa entidad estaba formada por un directorio. Ese directorio, los directores eran era un representante del Colegio de Arquitectos, de la Sociedad de Ingenieros, de la Cámara de Construcción, de la Federación de Profesionales, del Colegio de Abogados. Había la institucionalidad. Había más institucionalidad que instituciones o políticos, ¿no es cierto?, de la planificación. Obviamente con una corporación de desarrollo después realmente técnica, uno de los mejores lugares donde uno quería ir como profesional era la Corporación de Desarrollo, era muy técnica. Entonces se hizo mucho desarrollo de planificación. Y yo era director por parte de la Sociedad de Ingenieros. Desde aquellas épocas yo he participado
hasta el día de hoy yo soy representante de la sociedad ingeniera en lo que es hoy la Comisión Permanente del Código de Urbanismo y Obra. He participado en el desarrollo de las normas, la redacción de las normas del último código, que lo trabajamos durante 7 años, del año 2007 al 2014, y las modificaciones hasta el día de hoy. Entonces, he participado en el desarrollo de la planificación de la ciudad con el aporte, ¿no es cierto?, a través de la sociedad ingeniera. Hoy soy asesor técnico de la sociedad ingeniera hace bastante tiempo. Participo con ellos en las reuniones de directorio, en la toma de decisiones que hace el directorio, y muchas veces requiere para esa toma de decisiones que hace el directorio, necesita de aporte técnico y sobre todo, además de aporte técnico, historia, ¿no es cierto? Muchas veces se quieren hacer cosas, oye, pero eso hace años ya se dijo que no por tal cosa, ¿no es cierto? Entonces hay una trazabilidad de la historia del desarrollo de la ciudad en la cual he tenido la oportunidad de participar. Ingeniero, cuando nace Santa Cruz, estaba investigando un poco, nace a modo de conquistar estas tierras, ¿no? Tierras vírgenes que se decía, pero durante mucho tiempo fue como un pueblito muy apartado de lo que era el gobierno. Antes el centro era La Paz, Sucre y otros departamentos más. Influyó mucho en que no se haya metido la parte centralista acá en Santa Cruz, porque prácticamente se podría decir que creció por su gente Santa Cruz, ¿no? Evidentemente que sí. Bueno, como el retraso del desarrollo, obviamente como consecuencia de ese centralismo secante, ¿no es cierto?, de no enviar, ¿no es cierto?, recursos hacia Santa Cruz. Pero obviamente Santa Cruz se hizo por Santa Cruz, por su gente, por sus empresarios, por sus profesionales, que fueron los que hicieron en Santa Cruz. Y obviamente, como decía antes, con los aportes y los ingresos que empezaron a llegar gracias a las regalías. Esas regalías que hemos tenido años de oro, digamos, ¿no es cierto?, hace pocos años, que digamos, año 2010, un poco para adelante, hubo muchos ingresos de regalías a nivel nacional, pero que a nivel de gobierno central no se supo consolidar aquello, ¿no es cierto?, en proyectos productivos. Hoy no tenemos energía, no tenemos gas. O sea, no tenemos gas. Imagínense que se ha hecho una transformación energética. Se les dijo a los empresarios de Santa Cruz, hagan transformación energética y hagan, ¿no es cierto?, su industria con gas. Y los empresarios han invertido mucha plata en cambiar su matriz energética, ¿no es cierto?, de energía, de electricidad, ¿no es cierto?, energía gas en sus propias plantas. Y hoy el gobierno le dice, hoy a partir de tal fecha ya no hay más gas. Hace poco Argentina declaraba de que el 2024-2025 ya no le va a comprar gas a Bolivia, porque ha descubierto, bueno, hace muchos años que ha descubierto y ha desarrollado lo que se llama Vaca Muerta, en el sur de la Argentina, que tiene muchísimo gas. Incluso está pensando Argentina de exportar gas a Brasil, ¿sí? ¿Y a dónde va a traer? A través de los ductos de los cuales nosotros exportábamos a la Argentina. No tenemos gas. Entonces, esperemos que el tema del litio se lo maneje de una forma que realmente haya recursos. Pero lo más importante es que se generen proyectos productivos de una región como Santa Cruz, que da alimentación, ¿no es cierto?, el 70% de todo el país, donde se genera producción, donde se genera empresa, donde se genera, ¿no es cierto?, gran parte, la mayoría, no la mayoría, sino gran parte del PIB. Y si nosotros empezamos a ver el tercio de la ciudad, el tercio del consumo, tercio más del consumo de energía, y proyectos grandes que son los que le pueden dar el soporte realmente al país, como puede ser un proyecto Rosita, de la represa Rosita acá en Evapó,
un proyecto que la Corporación de Desarrollo lo tiene planteado desde los años 70. ¿Y por qué el gobierno no lo hace hasta el día de hoy? Generación de energía de 600 megas, más o menos la mitad, un poco menos de la mitad de lo que consume todo el país. El proyecto siderúrgico El Mutún, ¿cuánto ha tardado en que, hasta ahorita no lo tenemos todavía, ¿no es cierto? Una de las reservas más grandes de hierro del mundo, ¿no es cierto? 440 mil millones de toneladas, ¿sí?, de reserva de mineral de hierro. Entonces, ¿y por qué estamos así? Si acá tenemos proyectos, ¿no es cierto?, que pueden darle un espectacular empuje, no solamente a Santa Cruz, al país. Con el Mutún se puede desarrollar uno de los polos de desarrollo más grandes de Sudamérica. ¿Por qué? Porque la siderurgia es la madre de las industrias, ¿cierto? Se va a empezar a desarrollar industria de todo tipo, pero combinado el acero con minerales de Occidente, se pueden hacer muchísimas cosas, industrias complementarias. Pero bueno, de nuevo ese centralismo, ¿no es cierto?, de que Santa Cruz no desarrolle, sigue vigente hasta el día de hoy. Usted una vez nos comentaba también que ha sido parte de un proyecto allá por Puerto Suárez, ¿no? Un puerto donde tenemos salida soberana al mar y hasta ahorita el gobierno sigue con el tema de Chile, ¿no? Tenemos mucho que exportar por ahí esa tenemos como parte de... Yo estuve de secretario de Obras Públicas en la gobernación y después a cargo de lo que se llamaba el proyecto del sudeste boliviano. Y ahí estaba metido el tema del Mutún y el famoso Puerto Bush. Puerto Bush, ustedes miran el mapa, es la botita de abajo, pero esos 30 y pico de kilómetros, por ahí pasa pues la hidrovía Paraguay-Paraná. Esa hidrovía, ¿no es cierto?, obviamente que llega al Atlántico, y por lo tanto tenemos llegada soberana al mar. Puerto Bush y el ferrocarril desde Motacucito. Motacucito son como 13 kilómetros antes de llegar a Puerto Bush, a Puerto Suárez. Y de ahí, ¿no es cierto?, pasa por Mutún, ¿sí?, y llega a Puerto Bush, a la hidrovía Paraguay-Paraná, y de ahí navegación hasta la salida al Atlántico. Ese es otro proyecto de los años 70 de la Corporación de Desarrollo. ¿Usted cree que si se llegara a concretar todo eso, muchos hablan de crisis en Bolivia, pero ¿usted cree que si se llegara a concretar todos esos proyectos, tuviéramos mucho mejor como país, ¿no? Pero por supuesto que sí. O sea, lo que puede significar no solamente exportar mineral, ¿no es cierto?, sino darle valor agregado, ¿no es cierto?, como una empresa siderúrgica. Y que hoy parte de la exportación que se hace, ¿no es cierto?, se hace a través de Brasil. O sea, se llega a Puerto Suárez, Puerto Quijarro, ¿no es cierto?, Laguna Cácera, y ahí entran las barcazas, pero tienen que montarse a la hidrovía, pero pasar, ¿no es cierto?, por Brasil. Ahí hay una toma de agua, ¿no es cierto?, que las barcazas hay que desarmarlas para pasar los convoyes de barcazas, que son de 4x4, o sea, 16 barcazas, hay que desarmarlas para pasar por debajo de esa toma de agua, y con unas complicaciones, ¿no es cierto?, y tiempos de demora. Pero además, la salida por ahí, en épocas de estiaje, ¿no es cierto?, no pueden ir las barcazas con toda su carga. Por lo tanto, Puerto Bush, para sacar exportaciones directamente, ¿no es cierto?, desde el territorio boliviano a la hidrovía. ¿Cuántos años? Llamemos años 80, 20 más 20, son 40 y pico años que eso están, proyectos que están sobre la mesa en Santa Cruz, y no lo hace el gobierno central. Yo era pues muy niño cuando se da el tema de lo que es la autonomía, después la parte de bonanza y los hidrocarburos, pero casualmente en este tiempo hay un personaje muy conocido, no solamente de este tiempo, sino un tiempo atrás,
que es el ingeniero Percy Fernández, que es ingeniero civil de profesión. ¿En qué influyó que Santa Cruz haya tenido a un ingeniero civil alcalde durante tanto tiempo? Bueno, primero que como tocas el tema de autonomía, o sea, la visión autonómica de Santa Cruz desde siempre, ¿no es cierto? A mí me tocó vivir el proceso de descentralización. Primero una descentralización administrativa que se dio en los años 90. A mí me tocó trabajar en el gobierno central en esa época, y realmente donde sentí el centralismo, donde le pusimos prácticamente en su momento de decir, oye, lo que es el servicio camino, tenía cientos de maquinarias por todo el país, y en el proceso de descentralización administrativa fui parte del equipo que trabajamos en la descentralización, donde todos esos equipos se fueron a los departamentos y el Servicio Nacional del Camino se quedó sin equipo. Un gran proceso de descentralización. Percy Fernández, un gran ingeniero, he tenido la oportunidad de trabajar con él. Muy visionario, un ingeniero inteligente. Muchas veces en aquellas reuniones de planificación, él pasaba las pizarras y empezaba a planificar, a visualizar la reunión, a planificar la ciudad en aquella reunión. Su visión en su momento de decir, bueno, ¿qué necesitamos para desarrollar la ciudad? Necesitamos infraestructura. ¿Y cuál es la infraestructura? La infraestructura es agua, alcantarillado, pavimento. Y obviamente como infraestructura, lo que es los servicios básicos, lamentablemente, y aquí viene otra, diría, mano negra del centralismo. Por el año 94 más o menos, hay la ley de capitalización. Y en esa ley de capitalización hay un artículo, que si no me equivoco el líder, que dice: los servicios básicos pasan a ser de competencia nacional. ¿Qué quería decir eso? Que la tuición que tenía el municipio o los municipios que tenían sobre los servicios básicos de alcantarillado, red potable, electricidad, etc., al gobierno nacional. Por lo tanto, el municipio, ¿no es cierto?, no tenía potestad sobre esos servicios, pasa al gobierno nacional, y las adjudicaciones de las concesiones en ese momento de los servicios básicos lo daba lo que se llamaron las superintendencias de cada una de las actividades de los servicios básicos, que hoy se llaman las autoridades, las APS, las autoridades de agua potable, las autoridades de electricidad, que se siguen dando esas concesiones a nivel nacional. Entonces la planificación está dislocada, ¿no sé? Además, la planificación urbana, potestad del municipio, algo que siempre yo le he dicho y no le gusta mucho, es que la planificación, ¿no es cierto?, el municipio siempre planificó de una forma muy, llamémosle, de un solo sector profesional, que es la arquitectura, la planificación urbana. Se puede preguntar cuántos ingenieros han pasado por eso. En esta gestión creo que hay 2 ingenieros, pero anteriormente, en los últimos 40 años, 0 ingenieros en la planificación de la ciudad, donde tienen que haber ingenieros, arquitectos, economistas, etcétera, etcétera. Entonces, en su momento, ¿no es cierto?, la tuición que tenía el municipio en cuanto a infraestructura, obviamente, era el tema de canales y pavimento. Entonces, en ese momento, Percy Fernández dijo, bueno, vamos a desarrollar pavimento, y hubo un primer contrato
de un plan de, si no recuerdo más, de 5 millones de metros cuadrados de pavimento. Y con eso obviamente empezaron a crecer los barrios, ¿sí? Una visión de ese tipo de planificación de infraestructura, además de canales. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el municipio no tiene la capacidad de controlar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciudad es muy grande, ¿sí? Cada día crece más todavía. Y crece más. Y empiezan a crecer y vienen además los loteamientos, viene todo aquello de crecimiento totalmente desordenado, ¿no es cierto?, por las invasiones, por los loteamientos, y la planificación no acompaña. Yo diría que el crecimiento de la ciudad, ¿no es cierto?, va atrás de la planificación. Entonces tenemos esta planificación a través, ¿no es cierto?, de unas normas, pero no tiene el municipio la capacidad de hacer cumplir las normas, ¿no es cierto?, de las restricciones, de los anchos de calle, de la altura del edificio, bla, 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 bla. No tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente gente, ¿sí? Pero sí, en su momento, yo diría que Percy fue muy visionario en cuanto a decir, bueno, una de las infraestructuras importantes es el pavimento y desarrollo pavimento. Un planificador, Percy. Santa Cruz es el único, quizás pueda pecar de ignorancia al decir esto, pero creo que Santa Cruz es el único departamento que ha tenido planificación, al menos supuestamente, porque no se ha visto eso en otros departamentos. No, en realidad los otros departamentos también hacen planificación. Quizás no con la misma estructura, ¿no es cierto?, que tienen que ha tenido Santa Cruz desde el principio, con el plan regulador, una estructura de planificación. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, en la ciudad de Sucre, empezó a hacer su código de urbanismo y obra, ¿no es cierto? ¿Y qué nos encontramos? Que tenía normativa, pero tenía normativa muy dispersa, ¿no es cierto? Una unidad que hacía una cosa, otra unidad que hacía otra cosa. O sea, no tenía ese concepto de plan regulador inicial que tuvo Santa Cruz. Yo participé en muchas reuniones de unas políticas de desarrollo en la ciudad de Sucre, de armar un código de urbanismo y obra. Evidentemente, otras ciudades no tienen un código de urbanismo y obra que organice y planifique las ciudades, pero sí tienen normativas de planificación, y los municipios tienen, ¿no es cierto?, unidades de planificación, obviamente que sí. La diferencia quizás está en que a Santa Cruz la planificación se la toma desde una ciudad muy pequeña, el pueblo aquel, ¿no es cierto?, tan pequeño. Es decir, mi generación, ¿no es cierto?, que somos la generación de los 50, ¿sí? Hemos visto decir que una generación, ¿no es cierto?, que está alrededor de los 70 años, hemos visto esta urbe, esta ciudad, pueblo, ¿no es cierto?, donde a 5 o 6 cuadras de la plaza se terminaba la ciudad. Y de ahí no es que ya eran pueblitos más chicos, no, era selva, ¿sí? A partir del Hospital San Juan de Dios, un poco más allá, selva, todo lo que era. Yo he ido a Quintas, ¿no es cierto?, donde es los Tajimos hoy día, digamos, ¿no es cierto? Quinta, atrás del Colegio Nacional, lo que es la clínica Foyanini, por ejemplo. Me ha tocado vivir en esa quinta, toda esa manzana era aquí, todas eran quintas, pues ahí se terminaba el pueblo. Entonces, un crecimiento muy rápido. Se dice que es una de las ciudades que más crece, es la ciudad que más crece en Latinoamérica, y también se dice que es la 14ª en el mundo que tiene este crecimiento así. Obviamente consecuencia, ¿no es cierto?, del crecimiento urbano, de las posibilidades, que no es que hemos tenido demasiados hijos, sino que obviamente ha habido mucha migración campo-ciudad,
y obviamente migración de los otros departamentos en busca de, por falta de políticas de desarrollo en los otros departamentos, que afinquen a los ciudadanos en sus ciudades oportunidades de trabajo, que a veces puede ser también un espejismo, ¿no es cierto? Y después no estamos en condiciones. Peor aún que llega mucha gente y con el retraso del censo del año 2012, los recursos que recibe Santa Cruz, el municipio no alcanzan para cubrir las necesidades de toda esta gente que llega de las otras ciudades. Algo que a mí me sorprende en ese sentido es que, bueno, yo tengo amigos en otros departamentos y algo que tienen en común todito, y le hablo que algunos ya son profesionales, han salido por excelencia, otros están en camino de salir, y algo que tienen en común todo es querer venir a hacer su vida acá a Santa Cruz. Evidentemente que sí, son temas que se dan en la mayoría de los departamentos, pero es el tema de oportunidad de trabajo, ¿no? También muchas veces, como digo, a veces se lo pinta que Santa Cruz es el paraíso, que aquí se viene y hay trabajo al día siguiente. Tampoco es así, ¿no es cierto? Creo que una crisis que estamos viviendo hoy día, tenemos falta de empleo. La Universidad René Moreno, con 105.000 estudiantes, ¿cuántos están saliendo por año y cuántos consiguen trabajo? Sí, que la carrera de Ingeniería Civil, ¿cuánto está sacando por año? Entre 150 y 200 nuevos ingenieros civiles por año. ¿Habrá trabajo para todos ellos? Eso es algo que debería ser una responsabilidad de la universidad, de hacer estudios de demanda, ¿no es cierto?, profesional, para en algunas carreras decir, bueno, seguimos sacando profesionales en esto, ¿no? Cuando nos hace mucha falta técnico, muchos técnicos nos hacen falta, ¿no es cierto? Pero bueno, el profesionalismo también es una aspiración de cualquiera con mucha razón, pero es necesario hacer estudios de demanda laboral profesional para ver no solamente la cantidad, sino la calidad. O sea, estamos pensando en el profesional del 2030, 40, 50. Yo personalmente creo que no. Yo daba una conferencia hace unos 2 o 3 años, creo, donde decía que la tecnología, voy a predecir de nuevo, ¿no? Y no porque soy mago, sino por lo que uno lee, donde la tecnología dice que en el año 2050, con un desarrollo pleno de la inteligencia artificial, les van a poner un chip en el cerebro y le van a poner el conocimiento. El tema es qué hacer con el conocimiento. ¿Estamos preparando a los nuevos ingenieros para aquello? Seguro que no. ¿Estamos preparando a los nuevos estudiantes desde kinder para aquello? Seguro que no. Y ustedes que recién están por terminar, en el año 2050 todavía van a estar ejerciendo. Y van a estar con un chip en el cerebro. Muchos se ríen, yo no me río. Yo lo voy a estar mirando desde arriba o desde abajo, no sé. Pero va a suceder. Sí, señor, va a suceder y no estamos haciendo nada para aquello. Es muy amplio el tema en ese sentido, ¿no? Hay que trabajar bastante. Mucho. Bueno, pues, ingeniero, mucho gusto. Gracias por darse el tiempo de estar aquí. Darle las gracias de parte de todos y lo esperamos para el CONEIC, a ver si nos puede ayudar. Claro que sí. Gracias, Ronald. Siempre un gusto estar con ustedes y poder aportar. Yo siempre digo que el peor egoísmo que puede tener una persona es no transmitir lo que sabe. Y en ese sentido, con todo gusto de poder, por lo menos lo poco que uno sabe, poder transmitirlo. Antes de cerrar este programa, ingeniero, en todo su año de estudiante, ¿cuál ha sido su materia que ha sido su coco, por así decirlo, donde más ha pataleado?
Bueno, en mi universidad, ¿no es cierto?, se decía que la materia más dura era resistencia material. En mi universidad. No nos podíamos animar a presentarnos a dar un examen final en aquellas épocas donde uno entraba en esas universidades, uno al examen final entraba con 0. Podía tener 100% de prácticos, 100% de parciales, pero al final entraba con 0. Ante una mesa y un tribunal de 3 profesionales que le tomaban un examen práctico y se aprobaba el práctico, pasar el teórico. En mi universidad se decía, si vos no te has sentado 3 meses, 10 horas por día, no te animes a presentarse al final. O sea, el nivel de exigencia era muy duro. Y resistencia material era la materia que se decía, esa materia, si ya la pasás, casi sos ingeniero. ¿Qué nivel? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Gracias por estar aquí. Y bueno, nos despedimos de cada uno de ustedes. Gracias por vernos en este primer episodio de lo que es Tertuliano, el CONEIC. Muchas gracias. Gracias, Ronaldo.